Aquí en suelo terrestre estamos inmersos en la pandemia, la guerra comercial por las vacunas, el cambio climático, pero basta con levantar la vista al cielo por la noche para que la propia inmensidad nos saque del remolino y dispare un montón de preguntas. La principal, por supuesto, es la eterna. ¿Estamos solos en el universo? Bueno, un reputado astrónomo publicó recientemente un libro en el que afirma que no estamos solos y presenta una prueba. Sostiene que hace muy poco pasó junto a nuestro planeta el primer signo claro de vida alienígena. El signo en cuestión es un objeto identificado en 2017 desde Hawái y llamado Oumuamua, que en el idioma de esa isla significa algo así como primer mensajero que llega desde lejos. ¿Es un mero asteroide? ¿Es un artefacto diseñado por una inteligencia de otro sistema estelar? Vamos a meternos en estas preguntas junto con el doctor en astronomía, docente e investigador Gonzalo Tancredi. Gonzalo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están ustedes? Por acá muy bien. Te arranco preguntando si cuando esto se descubrió por primera vez, Oumuamua, antes de que se publicara este libro, ¿no?, que fue en 2017, si llamó la atención en el ambiente astronómico. Sí, sin duda, llamó la atención y fue una noticia importante que en definitiva implicó también hasta un cambio de categorización de objetos que nosotros conocemos. Hasta el momento los cuerpos menores del sistema solar los dividiríamos entre asteroides, cometas y objetos transneptunianos. Y fue necesario incorporar una nueva categoría de objetos que son estos visitantes interestelares. Entonces, este fue Oumuamua fue el primer objeto que nos visita, digamos, desde fuera del sistema solar, haciendo un pasaje solamente y volviendo al espacio interestelar. Ya de hecho, en realidad, tenemos otro segundo objeto más recientemente. Primero se lo calificó como cometa, después como asteroide, ¿no? Era un objeto raro, generaba dudas, ¿no? Sí, o sea, ahí cabe quizás hacer la precisión de cuál es la diferencia desde el punto de vista observacional entre cometas y asteroides. Los asteroides consideramos como objetos inertes que no tienen una producción de gas y que en definitiva se muestran como objetos puntuales. De hecho, el nombre asteroide hace referencia a objeto similar a una estrella. Mientras que un cometa quizás es más conocido popularmente porque presenta una nube de gas, que lo llamamos coma, y también puede presentar una cola muy extensa en algunos casos, que está producido por la sublimación del hielo que hay en el núcleo cometario y la producción de esta nube de gas. Y es eso lo que lo impulsa, ¿no? Eso es lo que, el movimiento de todos estos objetos está regido principalmente por la acción gravitacional. En el caso de los objetos del sistema solar, por la acción gravitacional principalmente del Sol y la perturbación que pueden generar algunos planetas. Pero por sobre esa fuerza gravitacional pueden actuar otras fuerzas, que en el caso de los cometas es lo que llamamos las fuerzas no gravitacionales, que hace que cambie levemente el movimiento. Pero el movimiento principalmente está determinado por la acción de la gravedad. Bien, y en este caso no tenía cola, ¿no? Este objeto. Bueno, justamente, en este caso, ¿por qué se hizo ese cambio y en definitiva la necesidad de introducir una nueva categoría? Bueno, porque los cometas son los objetos que tienen órbitas más abiertas, órbitas que pueden ser de tipo parabólico. Para entender lo que es una órbita, pensemos en un círculo, esto sería una órbita circular, un círculo más alargado es una órbita elíptica, y si seguimos alargando ese círculo, seguimos extendiendo, pasamos a una órbita parabólica, que ya es una órbita abierta, o una órbita hiperbólica, que es más abierta aún. Los asteroides tienen órbitas elípticas. Los cometas pueden tener órbitas elípticas, parabólicas o levemente hiperbólicas. En cambio, este objeto tenía una órbita
altamente hiperbólica que hacía que no se pudiera haber originado en el sistema solar, sino que viniera del exterior. Entonces, como inicialmente se encontró que el objeto tenía una órbita hiperbólica, se consideró que debería ser un cometa. Pero al no presentar actividad, o al no presentar esa coma o cola de gas, se lo clasificó como asteroide. Y finalmente se introdujo en el año 2017 esta nueva categoría de objeto interestelar, de aspecto asteroidal. Pero quizás ahí entonces está un poco el otro resultado interesante que debemos remarcar. Este objeto se observó por muy pocos días. Se descubrió el 19 de octubre del 2017 y ya se estaba alejando del Sol cuando se descubrió. O sea, hizo un pasaje cercano, muy cercano al Sol, más interior que la órbita de Mercurio, y se descubrió ya alejándose del Sol. Y se pudo observar solamente por 30 y poco de días, 34 días. Las observaciones que se hicieron en ese momento, además de observaciones físicas para poder, por ejemplo, como decíamos, detectar una posible actividad de tipo cometario, se midió muy precisamente la posición. Y se encontró que había una diferencia leve entre la posición que uno podría considerar para un objeto inerte, o sea, un objeto sin actividad, un movimiento típicamente gravitacional, con respecto a lo que se observó que había una leve diferencia. Y entonces ahí se pensó que el objeto debía tener una fuerza no gravitacional. Y ahí entonces es que podría pensarse que tuviera una actividad de tipo cometario generadora de esta actividad, de este movimiento no gravitacional. Pero ahí entonces es que aparecen estas otras hipótesis que ustedes comentaban al inicio, de que no solamente la actividad cometaria puede generar estas fuerzas no gravitacionales, sino otro tipo de fenómenos físicos, como por ejemplo la presión de la radiación solar. Bien. Como particularidades, otras particularidades, era un objeto alargado, ¿no? Exactamente. No hay imágenes, no se llegó a tomar la imagen, creo, pero lo que hay que circula es como una especie no es un dibujo, ¿no? Como una ilustración de un artista, ¿no? De gran cigarro, digamos. ¿Cómo, perdón? De gran cigarro. Ahí está, sí, alargado. Exactamente, sí. El objeto se vio en forma como un objeto puntual, pero si uno analiza la variación de brillo debido a la rotación del objeto, que va mostrando diferentes caras, eso permite determinar la rotación, o sea, el periodo de revolución, y también permite determinar la forma de los objetos. Esto es muy utilizado en el caso de los asteroides. De hecho, nosotros hemos estado trabajando muchas veces en ese tipo de observaciones, y en este caso, con estas observaciones, se pudo determinar que la forma era extremadamente alargada. Quizás una razón del orden de 1 a 6 entre el eje menor y el eje mayor de esta forma alargada. ¿Es una forma típica? Es una forma un tanto atípica, o sea, tenemos objetos alargados dentro de los asteroides, que se encuentran principalmente dentro de Marte y Júpiter, pero muy pocos tan alargados como este. Por otra parte, debemos señalar que en realidad estamos hablando de un objeto relativamente pequeño, de tan solo, por ejemplo, el eje más largo tendría del orden de, a lo sumo, 1000 metros de largo, y el eje más corto de quizás 100 metros o de ese orden. O sea que estamos hablando de un objeto relativamente pequeño, pero con esta forma muy alargada, que es un tanto atípica, pero no imposible dentro de los objetos que conocemos del sistema solar. Eso que decías de que se puso una nueva categoría de objeto interestelar, eso significa, bueno, viene de otro sistema solar, llamémosle, ¿no? De fuera de nuestro sistema solar. ¿Eso entonces es algo que nunca se había visto? ¿Un objeto que viniera de fuera del sistema solar? Un objeto de ese tamaño no. O sea, se habían observado partículas, granos de polvo provenientes de fuera del sistema solar, lo que llamaríamos los granos de polvos interestelares, pero no un objeto macroscópico de, como en este caso, cientos de metros. Por eso fue la necesidad de introducir esa nueva categoría, pero como decía, a esta altura ya no es el único, ya tenemos otro objeto, que en este caso sí es cometario, sí tiene una actividad de producción de gas, que fue el cometa Borisov, observado en el año 2019,
y entonces pasó a ser el segundo objeto. Esa categorización la hace la Unión Astronómica Internacional. De hecho, yo estoy bastante involucrado justamente en este momento, porque yo estoy como presidente de la División de Sistemas Planetarios y Astrobiología, y fui parte, por ejemplo, de la categorización de este segundo objeto. En el 2017 era el vicepresidente, pero a partir del 2018 pasé a ser el presidente. Entonces a partir de ese momento tomé cartas, digamos, en el asunto de la categorización de los objetos, de los cuerpos menores del sistema solar. Este segundo, el Borisov, entonces no generó tantas preguntas. Este es un cometa, simplemente. Claro. El otro era el más raro. Sí, o sea, a ver, nosotros sabemos que en la formación de los sistemas planetarios, en la evolución de los sistemas planetarios en general, hay una gran cantidad de objetos que escapan de la estrella principal, son eyectados. Eso es una consecuencia natural de la formación de un sistema planetario. Eso ocurrió en nuestro propio sistema solar en las etapas iniciales, pero también en etapas más evolucionadas. O sea, que todas las estrellas que tienen sistemas planetarios deben haber expulsado de su sistema una gran cantidad de objetos pequeños. Y estos comienzan a viajar en el espacio. Todas estas estrellas que estoy hablando pertenecen a nuestra galaxia, lo que llamamos la Vía Láctea. Entonces, y a su vez, la Vía Láctea, que tiene una forma de un disco plano, tiene un giro, tiene una rotación, y entonces los objetos van acompañando toda esta rotación. Lo que puede llegar a ocurrir es que estos objetos, algunos provenientes de otro sistema planetario, ingrese al nuestro. Nunca habíamos visto esto, pero sí se había especulado en muchas oportunidades. Hay varios trabajos anteriores a esto, teóricos, de la posibilidad de la existencia. De hecho, nos había llamado la atención de que hasta el momento no se hubiera descubierto ningún objeto interestelar. Lo que permite hoy en día la tecnología es tener una capacidad de detección mucho más temprana, poder detectar objetos mucho más pequeños, mucho más débiles, y entonces es de esperar que en el futuro sigamos descubriendo este tipo de objetos interestelares. La particularidad que tiene este objeto Oumuamua son justamente las dos cosas que marcábamos anteriormente. El aspecto muy elongado, muy alargado que tiene, y una actividad o un movimiento no puramente gravitacional, una leve fuerza no gravitacional que no sabemos cuál es exactamente la causa. Las dos hipótesis más relevantes una es que hay una muy leve actividad cometaria que no llegó a detectarse porque el objeto era muy pequeño y se observó por muy poco tiempo, y la otra hipótesis un poco más arriesgada, o tremendamente arriesgada, que es, bueno, estamos hablando de una especie de vela o algún objeto con un aspecto más metálico que produce un desplazamiento por lo que llamamos la presión de radiación solar, que es básicamente las partículas provenientes del Sol empujando al objeto, y entonces ahí estaríamos pensando en alguna especie de visita de un objeto artificial construido por una inteligencia extraterrestre. Pero vos decís que es una teoría bastante arriesgada, ¿no? O tremendamente arriesgada, creo que decías. El que más la defiende es este astrofísico que yo mencionaba, que es Avi Loeb, que es catedrático de Harvard, no es un cualquiera, pero sí, hay que por lo que estuve leyendo está bastante extendida esa visión tuya, ¿no? Que es una cosa muy arriesgada lo que él propone, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay que hacer, existe una serie de máximas a nivel de ciencia o a nivel popular en general, una en la cual justamente Loeb hace mención en alguno de sus trabajos, que es la máxima de Sherlock Holmes, que dice que cuando hayas excluido lo imposible, lo que permanece, aunque improbable, debería ser la verdad. Entonces él dice, bueno, excluyamos todas las posibilidades, en particular critica la idea de que fuera producto de actividad de tipo cometaria, y dice, bueno, si no nos queda otra, tomemos esta hipótesis. Pero ante eso uno puede anteponer, digamos, otra máxima que es, por ejemplo, atribuible o muy utilizada por Carl Sagan, que fue que, bueno, grandes conclusiones requieren grandes pruebas.
Y este es un caso, digamos, pensar en que esto es producto de una inteligencia artificial es plantear una hipótesis muy arriesgada que no tiene ninguna prueba hasta el momento. Sería, si fuera un objeto artificial, sería algo así como las sondas Voyager, ¿no? Como que dentro de miles de años en otro planeta pase una sonda Voyager ya apagada, ¿no? Uh-huh. Y digan, esto era una... Porque no es que es una nave, no era un plato volador tipo película de ciencia ficción, ¿no? Pero podría ser un objeto ya apagado, pero que sigue como alejándose, impulsado por el sol, como decías vos. Sí, ahí uno entra en diferentes especulaciones de ciencia ficción, qué es lo que podría ser. En realidad lo que él maneja, lo que maneja es la posibilidad de que fuera una especie de vela solar. O sea, vela solar le llamamos a una gran superficie que se utiliza en potenciales viajes interplanetarios, interestelares, que se desplaza como producto de la presión de radiación del Sol, o sea, la presión de radiación de una estrella. Las partículas que emite una estrella van como empujando esta vela y entonces necesitamos una superficie muy grande de metálica, digamos, para poder interactuar las partículas provenientes del Sol, y entonces esa sería la especulación que estaba manejando. O sea, si fuera realmente un objeto artificial, extraterrestre, hace miles de años que se fue de su lugar, ¿no? Porque si viene impulsado por las partículas solares, viene desde otra estrella, ¿no? Sí, han habido una cantidad de estudios sobre el posible origen de este objeto Oumuamua. Y en ese sentido tenemos que señalar otra característica importante, que este objeto parecería provenir de lo que llamamos el apex, que es la dirección en la cual se mueve el Sol. Pensemos que nosotros estamos en una especie de carretera moviéndonos, dando vueltas, digamos, porque en realidad estamos dando vueltas en torno al centro de la galaxia, y lo que vemos, o sea, por nuestro momento relativo, parecería que los objetos vienen desde una cierta dirección. Esa dirección mayoritaria, o sea, principalmente es lo que llamamos el apex. Y la velocidad a la cual venía ese objeto es la velocidad que corresponde al movimiento del Sol en torno al desplazamiento local. Entonces, en realidad es un objeto que viene y tiene una velocidad de lo que esperaríamos que tiene un objeto que ingresa a nuestro sistema solar. En ese sentido no es llamativo este objeto. Así que, y bueno, y hace un pasaje cercano y el objeto sigue su curso, y analizando tanto el pasado como el futuro, se puede más o menos estimar de dónde podría provenir. Pero como tú decís, los tiempos de viaje son tremendamente largos, es muy difícil hacer un estudio muy detallado, una predicción muy detallada de dónde podría venir, porque a su vez las otras estrellas se están moviendo. Entonces, por ahora no tenemos una conclusión exacta de dónde podría provenir, de qué otro sistema planetario podría provenir, y menos aún de cuánto tiempo ha estado dando vueltas en torno al sistema solar, en torno a la galaxia. Gonzalo, te pongo en un aprieto. Vos me decías, bueno, se precisan grandes pruebas, pero también está la máxima esa de Sherlock Holmes, ¿no? Si sacamos lo imposible, lo que queda, aunque sea improbable, es la verdad. ¿Vos cómo te parás ante este objeto o preferís todavía la prudencia de decir, bueno, falta información? No, yo creo que las alternativas de que es una actividad de tipo cometaria que no se llegó a detectar por las dificultades técnicas y el corto tiempo de observación y eso, digamos, me parece que es la hipótesis más probable. No, me parece que no es necesario introducir grandes hipótesis alternativas o arriesgadas hipótesis alternativas para explicar este objeto. Pero lamentablemente, como yo decía, el tiempo de observación muy corto, la tecnología que teníamos en ese momento, como la que tenemos hoy en día, todavía es limitada, y bueno, vamos a tener que esperar a ver otros objetos, porque como decía anteriormente, o sea, es llamativo de que ya en un par de años hemos descubierto otro objeto interestelar, o sea que
en el futuro vamos a ver más objetos interestelares y vamos a empezar a poblar el zoológico de objetos interestelares y empezar a poder hacer una clasificación y una caracterización más en detalle. Tenemos que estar alertas, digamos, porque estos objetos pasan muy rápidamente por las cercanías del Sol y por la cercanía de la Tierra, y entonces en este caso ya casi todos los telescopios de gran tamaño dedicaron tiempo para la observación, lo vamos a tener que hacer también en el futuro. O sea, bueno, es improbable, pero permite soñar. Para los que quieren pruebas de vida extraterrestre, permite soñar, aunque es un poco lejano, ¿no? Descabellado. Por lo menos a los escritores de ciencia ficción les sirve como material, ¿no? La ciencia ficción ya se adelantó. De hecho, anteriormente a la propuesta de nombre como Oumuamua, que como tú decías, es una palabra de origen hawaiano, de la cultura polinésica, porque fue descubierto desde el observatorio de Hawái. Una de las propuestas fue denominarlo Rama. Rama era justamente por una novela de ciencia ficción que hablaba de la visita de una nave interestelar o de una nave tripulada, digamos, proveniente del espacio. Entonces, ya se ha escrito mucho, digamos, sobre ese tema. Podemos seguir alimentando, digamos, con este tipo de cosas, pero me parece que debemos poner los pies sobre la tierra y pensar en las hipótesis que están más acordes a nuestro entender y que creo que totalmente no están descartadas para este caso. Simplemente hay que quedar expectantes a los próximos objetos interestelares a ver qué nos deparan, ¿no? Sí, creo que, como te decía, el telescopio que lo descubrió fue el telescopio Pan-STARRS. En este momento se están desarrollando otros telescopios que en cierta forma van a hacer un monitoreo del cielo continuo de todas las noches, y entonces ahí van a seguir apareciendo gran cantidad de este tipo de objetos. Gonzalo Tancredi, doctor en astronomía, investigador, docente, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Bueno, gracias y a las órdenes.